Bueno, mi nombre es Juliana Escobar, hago parte del grupo N del programa de medicina de primer semestre y en este video voy a hablar de los transcritos del gen BCR-ABL en pacientes con leucemia mieloide crónica en Venezuela. Bueno, respecto al gen y la mutación, se va a hablar de dos genes. El BCR, que hace parte del cromosoma 22 de la región 1, banda 1, subbanda 2, y el gen ABL1 del cromosoma 9 de la región 3, banda 4, subbanda 1. Bueno, con estos dos genes va a haber una mutación cromosómica. Entonces se va a generar una translocación recíproca. ¿Por qué translocación recíproca? Porque va a haber un intercambio de información entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, entre estos dos. Eh, Al haber este intercambio de información, entonces va a resultar un cromosoma nuevo que va a ser llamado cromosoma Filadelfia, que va a tener la fusión de estos dos genes. Este cromosoma sintetiza la tirosina quinasa, que es una proteína que generalmente es activada por ligando, pero en este caso por la afectación va a ser consecutivamente activa. Bueno, respecto al patrón de herencia, va a ser un patrón de herencia no mendeliano, ya que esta afectación va a ser originada en células somáticas, en células sanguíneas y células de médula ósea. Y pues estas células ya tienen que haber sufrido una mutación, pero una mutación específicamente en estas células, no una mutación en células germinales. Bueno, estas células van a empezar a crecer y a duplicarse, a dividirse de manera anormal y esto lleva a que pues pueda haber una producción más alta de estas células sanguíneas anormales que de las células sanguíneas normales. Bueno, en realidad no se ha descubierto una causa de esta translocación, pero pues un evento que lo puede explicar es el crossing over que ocurre en la meiosis 1 de la profase y también otros agentes exógenos como radiaciones ionizantes, agentes químicos y agentes infecciosos. Bueno, como se dijo anteriormente, esta afectación ocurre en las células somáticas y no germinales y por lo tanto esto no va a poder pasar de generación en generación, es decir, de padres a hijos y pues sí, va a quedar así. Bueno, la fisiopatología molecular. Bueno, aquí ya centrándonos en el cromosoma Filadelfia, vamos a ver que el fragmento genómico del ABL está ubicado entonces en el cromosoma 9 y este es translocado recíprocamente por un fragmento del cromosoma 22. Y esto pues va a producir que haya una fusión entre el gen ABL y BCR. Estas flechas de aquí muestran los sitios de ruptura que al fusionarse entonces con el ABL va a dar estos productos. Hay varios productos, pero en el video nos vamos a centrar específicamente en este, que es el característico para la enfermedad de la que estamos hablando, que es la leucemia mieloide crónica. Entonces, se puede ver que de la fusión del MBCR con el ABL se va a sintetizar un péptido llamado P210 y este se encuentra en esta enfermedad. Eh, bueno, aquí se tiene como un esquema de los procesos de los que se han estado hablando y entonces se puede ver que de una translocación recíproca se va a terminar dando con un ARN mutado que va a sintetizar una proteína afectada. Esta proteína va a desencadenar unos procesos que van a afectar la célula, como la fosforilación inusual de proteínas, la proliferación excesiva y falla en apoptosis, y por la misma proliferación va a haber un cúmulo de células mieloides que van a expresarse a salida del torrente sanguíneo. Eh, eh, y esto va
a dar, pues va a mostrarse una expresión de la sintomatología que se puede que se puede mostrar en hematomas más conocidos como moretones. Bueno, respecto a la fisiopatología, vamos a hablar de las vías de señalización. Entonces, el BCR-ABL1 de la proteína quimérica BCR-ABL1 activa varias vías de señalización que son las que vemos acá, que van a estar involucradas en la supervivencia y en la proliferación de la actividad celular. La actividad de la proteína ABL1 va a ser regulada por la adición de grupos fosfato a ciertos aminoácidos específicos, principalmente a la tirosina, y esta adición de los grupos fosfato a los aminoácidos específicos de la proteína ABL1 pues va a permitir controlar la actividad de esta. Bueno, cuando se agrega un grupo fosfato a una tirosina específica de esta proteína, se va a producir un cambio muy drástico respecto a la actividad celular y a todo este proceso se le llama fosforilación, al de la agregación del grupo fosfato. Bueno, respecto a la apoptosis, esta se va a regular, ya que pues, es un proceso celular programado y juega un papel importante en lo que es la regulación, el crecimiento y la muerte celular. Pues entonces la proteína quimérica BCR-ABL1 va a inhibir la apoptosis, lo que va a generar y lo que va pues a contribuir a que se den más de estas células, pues de manera descontrolada, más de estas células mieloides. Bueno, las técnicas empleadas. Primero se tuvo la PCR-RT, que es la que va a permitir que de una cadena de ARN se dé una cadena de ADN y esta especialmente fue empleada para poder utilizar la PCR. La PCR es una técnica que consta de 30 ciclos y es una amplificación de estos fragmentos de ADN. Tiene tres procesos. La desnaturalización, que se da a 94 grados Celsius. En esta se da la división de las cadenas de ADN, rompiendo los puentes de hidrógeno. La hibridación, que se da a 58 grados Celsius, que permite pues, la hibridación de esos cebadores con cada una de su plantilla de ADN. Y esto pues, va a añadir una sonda Tachman, que va a ser pues, una parte complementaria. Y por último, la extensión, que se da a 72 grados Celsius, que es donde la ADN polimerasa va a sintetizar nuevas cadenas y cuando llega a la sonda Tachman, esta va a separar el colorante del inhibidor. Bueno, también se tiene la técnica FISH, que se utiliza para colorear esos sitios donde se quiere ubicar el cromosoma afectado y se puede ver con un tinte y una luz específica, una luz especial. Por último, la electroforesis, que pues lo que hace es mostrar los transcritos implicados y su tamaño en pares de bases. Y pues una técnica de migración de las moléculas con carga neta y se tienen dos polos. El ánodo con carga positiva y el cátodo con carga negativa. Bueno, con los resultados tuvimos que el estudio del citogenético mostró el cromosoma PH más en 88 de los 90 pacientes. Del total de muestras, dos resultaron positivos, el complejo molecular BCR-ABL. También que el cromosoma Filadelfia en el análisis cromosómico y el B2A2 identificó 40%, es decir, 36 de los 90 pacientes. Y de todos estos, solo un paciente presentó cariotipo normal. Las variantes de las isoformas más frecuentes fueron los transcritos B3A2, que se pudo ver en 45 de los 90 pacientes, es decir, en el 50%, la mitad.
Bueno, en la técnica de electroforesis se tuvo que en el carril 1 hubo un marcador de peso de la molécula, en el carril 2 un control negativo, en el carril 3 un control positivo para el B2A2 con 310 pares de bases, en el carril 4 el paciente con expresión B2A2 con 310 pares de bases, en el carril 5 un control positivo B3A2 con 380 pares de bases, y por último en el carril 6 un paciente con expresión B3A2 con el tamaño de 380 pares de bases. Bueno, aquí en esta imagen también se puede observar entonces los dos cromosomas que tienen la afectación y este intercambio de información, que es el número 9 y el número 22. Bueno, en la discusión se concluyó que la transcripción del complejo BCR-ABL es crucial para el diagnóstico y evaluación y seguimiento molecular de la leucemia, que la metodología de la biología molecular es útil para el diagnóstico preciso de la leucemia mieloide crónica a través de la identificación del complejo BCR-ABL. Las técnicas citogenéticas convencionales y moleculares siguen siendo primordiales en el diagnóstico de esta enfermedad. La coexpresión de múltiples tipos de transcritos en un paciente puede ser el resultado de cortes y empalmes alternativos, y que los resultados muestran una similitud en la distribución de los principales transcritos del complejo en poblaciones geográficas cercanas o racialmente similares. Por último, las conclusiones. Bueno, las técnicas citogenéticas convencionales y moleculares son parte fundamental en el diagnóstico, pronóstico y mantenimiento de los pacientes afectados con leucemia mieloide crónica. Los análisis citogenéticos son de vital importancia para detectar un doble cromosoma de Filadelfia en pacientes con la enfermedad, y la distribución de los principales transcritos de este complejo molecular son similares en poblaciones geográficas cercanas o racialmente similares, que es de lo que hablé anteriormente en la discusión. Bueno, aquí está la bibliografía y eso es todo. Muchas gracias.